¿Qué es un sínodo? ¿Y cómo se vive el sínodo desde Roma? Bueno, desde dentro del aula te puedo contar. Yo, como te digo, era mi primera vez, vine sola de España con 4 obispos españoles, o sea que todo era así muy minoritario, y entonces venía pues abierta a la sorpresa, sí, por una parte también muy contenta, porque como se te decía antes, si no me abren la puerta en la iglesia y me abren una rendija, bueno, pues ahora se me abrió la puerta y entonces venía contenta, ¿no? Pero con pena que éramos muy pocas, mujeres poquísimas, bueno. Entonces, pues, claro, empiezan todas las sesiones que son de aula, ¿no? Donde estamos todos reunidos, y después hay grupos lingüísticos. Entonces, las sesiones tienen una dinámica de escucha, de las intervenciones se escucha y no hay debate, pero en los grupos lingüísticos hay muchísimo debate, claro, por los temas que salen en el aula, después surgen en los grupos, ¿no? Y entonces fue, bueno, nosotros, como te decía, estábamos en la comisión de expertos y expertas, éramos 25, nosotros, de 12 países, y trabajamos muchísimo porque las sesiones eran de 9 a 12 y media y de 4 a 7, pero nosotros teníamos una reunión siempre de 3 a 4 de la tarde y después nos llevábamos trabajo a casa porque a tal hora había que mandar tal enmienda, antes de tal hora había que mandar no sé qué, o sea, teníamos muchísimo trabajo. Pero los coordinadores nuestros, no sé, tuvieron una habilidad para liderar el grupo que trabajamos muchísimo, muchísimo, pero muy a gusto. Se crearon unos vínculos en nuestro grupo fantásticos. Y tengo que decir, porque es la realidad, siempre lo digo, que en los 2 sínodos el ambiente relacional de todos con todos fue maravilloso. Muy natural, muy espontáneo, muy, muy cordial, ¿no? Porque, bueno, está todo lleno de obispos, cardenales, arzobispos, pero allí nadie tiene que ejercer su rol, porque allí el responsable es el Papa. Y Francisco está tan relajado, no tiene prisa, va un rato antes de las sesiones y está allí con la gente, está, y le saludas y charla y fotos y no sé qué. Entonces, eso es un plus con el que se trabaja muy bien, ¿no? Ese ambiente relacional tan fraterno y tal. Después, en el primer sínodo, como te digo, éramos 7 religiosas, en total 12 mujeres, ¿no? Pero En las 7 total del religiosas, primer sínodo, sí, éramos 12 mujeres, poquísimas, nada más. nada más. Bueno, había Uh-huh. ya 35 jóvenes y ahí también había chicos y chicas, ¿no? Pero bueno, quiero decir, gente adulta, ¿no? Ahora, las 7 religiosas hicimos una piña, la verdad. Hicimos muchísimas cosas para visibilizarnos porque estábamos ocultas. Entonces hicimos una conferencia de prensa, hicimos un almuerzo que invitamos a algunos cardenales. Bueno, nos movimos todo lo que pudimos, ¿no? Hicimos mucho lío, como diría Francisco. Y A propósito de esto, el segundo era distinto, había más gente, estaba muy preparado, había muchos aborígenes. Eh, Diríamos que la inmensa mayoría de obispos y arzobispos eran de las zonas amazónicas y se notaba, claro, otro estilo. En los jóvenes había muchos obispos europeos, o sea, fueron distintos, aunque la de metodología es igual, pero los participantes eran muy distintos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es lo que ahora se quiere. No solo el tema sínodo tiempo en Roma, sino el proceso sinodal que se está queriendo despertar, ¿no? De participación, de bajar las cosas, o que las cosas vengan desde abajo, no de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿no? Y por eso se va a empezar en octubre y se va a terminar en octubre del 23, del año 23, se ha pospuesto un año. O sea, la asamblea tengo, como tal, pero el proceso ya empieza ahora. tengo ahí 30 preguntas. La primera, la primera, no sé si son 30, pero tal vez 29. La primera, si uno ve el sínodo o la cultura sinodal como tal, Sí, sí, ¿no se la ve también desde lo clerical, tal vez uno de los problemas que tiene nuestra iglesia? Es decir, sí. nosotros, clérigos, le abrimos las puertas o las rendijas, como has dicho por otros motivos y Claudio lo rescata acá mirándonos, le abrimos las rendijas o las puertas a ustedes, sean bienvenidos, pero nosotros estamos como dueños y ustedes como visitantes. Nosotros jugamos de local y ustedes juegan como equipo que nos visita. ¿No existe eso también, María Luisa? Eso es lo que se quiere cambiar. ¿Existe? Claro que sí. Eso es lo que se quiere cambiar. Eso es lo que se quiere cambiar. Y el proceso de participación que se está queriendo bajar a todos los niveles va por ahí.
que participemos todas las personas que estamos involucradas, que la jerarquía tiene su misión, tiene su carisma, pero no solo, que hay otras muchas posibilidades en el pueblo de Dios. Volvemos a hablar de pueblo de Dios, volvemos a hablar de comunidad de comunidades, lenguaje del Vaticano II, ¿no? Entonces a mí me preguntaban a veces en el sínodo, algún obispo me preguntó, ¿pero ustedes quieren un sínodo de mujeres? Dije, no, de mujeres no, de pueblo de Dios. ¿Qué hacemos en vez de 10 mujeres, 50 con 200 obispos? ¿Estamos en las mismas? No. Abramos la participación, desclericalizamos un poquito la Iglesia, pero es asunto de clérigos y asunto de laicos, ¿eh? Porque también los laicos hay mucha mente que deja hacer, que nos involucra, y lo que diga el padre y lo que diga la madre y lo que diga por ambas partes, ¿eh? Hay mucho clericalismo, pero hay mucho laico clerical, valga la palabra, ¿no? O sea, con mente de que, porque quizá no nos hemos formado para eso, o no se nos ha dado ocasión. Bueno, ahora es la ocasión. Yo estoy convencida que es ahora. ¿Se debe a que no nos han dado ocasión o se debe a que no queremos nosotros ser protagonistas de nuestros propios destinos, como te referías hoy en cuanto a la vida del ser humano? Claro. No, muchas veces no queremos, dejamos que otros resuelvan, claro. Sí, en la vida religiosa yo lo siento mucho y lo digo y a veces me enfado, ¿no? Es que no estoy preparada. Pues prepárate, no puedes decir no estoy preparada. Porque si tú dejas un espacio no lo vuelves a ocupar. Prepárate, no se puede decir no estoy preparada. No, que lo haga el padre fulanito. No, ¿por qué? ¿No? Entonces eso, a veces es, no queremos dar paso adelante, no queremos comprometernos y otras veces porque no nos dejan espacio. Pero como son aspectos relacionales siempre hay 50% y 50%, no sé cómo decirte, ¿no? Parte y parte. Ese es un punto, y el otro tiene que ver con qué idea de iglesia se va a desarrollar en el sínodo, más allá de esta idea de iglesia circular, como la llama Enzo, ¿no? Pero digo, ¿qué es? ¿Es una iglesia democratizada, como nos dice Claudio? ¿O es una iglesia de estar todos juntos? ¿Es una iglesia de qué? ¿Cómo definirías la idea que se tiene previa al sínodo? ¿O hay virginidad de ideas? A ver, a mí me gusta decir, como decía antes, que como somos tan diversos, pues no sé si es Francisco el que dice el poliedro, ¿no? O sea, que tiene muchas caras y que todas pueden formar parte. O sea, yo creo que no podemos tener una imagen de iglesia como estática o no, sí, estática, sino si hay participación, hay diversidad. Si hay diversidad, no puede ser un bloque monolítico, tiene que ser dialogal y tiene que ser buscadora, ¿no? Y tiene que ser, claro, como decimos, cuáles son las respuestas que necesitamos en nuestro mundo de hoy. Y esa respuesta o esa búsqueda de respuesta no la puede hacer solo ni el Papa ni los obispos, la hacemos conjuntamente como Iglesia. No sabría cómo definirla, pero a mí lo de pueblo de Dios me dice mucho, lo de comunidad amplia, no sé cómo definir, pero que tenga que ver con todos nos sintamos parte, porque el tema pertenencia es muy importante, ¿no? Entonces, si yo soy parte, me siento parte activa, tengo protagonismo, claro, es mi iglesia, es mi familia, y por otra parte yo creo que también hemos abusado, entre comillas, de lo eclesiológico y nos falta mucho cristológico. O sea, yo creo que Jesús y la iglesia es un punto y seguido. Y hemos hecho como un corte, ¿no? La iglesia, sí, pero con la iglesia sin Jesús, ¿cómo es? Yo, de joven, cuando me enfadaba en Roma, decía eso, ¿no? Yo la iglesia, Cristo sí, pero la iglesia no. Después me di cuenta que no puede ser, ¿no? Que, como te digo, una cosa procede de la otra. Entonces, a medida que nos encontremos más y hagamos un encuentro personal con Jesús y con el Evangelio, no adoctrinamiento, no moralismo, sino encuentro personal con Jesús y el Evangelio, que me parece que es lo que fascina y lo que enamora, pues haremos otro tipo de iglesia donde todos tengamos posibilidad de ser y sentirnos parte, ¿no? Sin las marginaciones que decíamos, sin las exclusiones. Pero volver a Jesús, dice José Antonio Pagola, el teólogo, ¿no?
volver a Jesús, volver a Jesús. Yo creo que esa es la necesidad imperiosa para hacer una iglesia más parecida a la que Jesús nos mostraba, ¿no? Más parecida. ¿Nos sentimos iglesias los bautizados o siempre sentimos que la iglesia es de los cardenales, los obispos y los sacerdotes? Pues hemos vivido mucho eso. Yo creo que se va haciendo camino en esta otra línea de inclusión de todo tipo de personas, ¿no? Pero sí, ha habido una separación, o sea, jerarquía y pueblo, no sé cómo decir, ¿no? En la forma, en la formación, en cómo hemos ido recibiendo. Sí, nos hemos sentido a veces como muy infantiles, como, ¿no? Tratados también como... Y nos hemos dejado tratar, o vuelvo a lo mismo, es que lo relacional tiene parte y parte, ¿eh? No se puede poner el acento solo en un lado. Cuando vos decías que hay que dar respuestas a las preguntas del mundo de hoy como iglesia, ¿cuáles son las preguntas del mundo de hoy a la iglesia y a Dios? Pues eso que hablábamos antes, es decir, ¿por qué tiene que haber grupos marginales en la iglesia? ¿Por qué no nos podemos sentar todos en la misma mesa eucarística? ¿No? Eso, digamos, al interno de la iglesia. Pero al externo, ¿cómo hacemos la relación fe-vida? ¿Cómo hacemos la relación compromiso sociopolítico enraizado desde la fe? ¿No? ¿Cómo hacemos paz y reconciliación en un mundo tan quebrado y con tantas heridas? ¿No? Son grandes problemas de las que no los vamos a resolver, pero que por lo menos, a ver, yo creo que a veces nuestro pecado es, hablo como iglesia, ¿no? La sociedad ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado mucho en pocos años, muy rápidamente. Muy bien. A veces el discurso sigue siendo el de la sociedad anterior. Entonces no hay sintonía, no estamos en la misma frecuencia, porque el discurso que viene de siempre, a mí, que estoy en otra clave, no me llega. Entonces, pero nos pasa igual en los colegios, nos pasa igual en todo ámbito, ¿no? ¿Seguimos educando lo mismo en este mundo de hoy, tras la pandemia, que antes de la pandemia? ¿No hemos cambiado nada? Entonces, cuando hay cambios fuertes en la sociedad, las preguntas tienen que ser fuertes también y no las puede resolver una persona. ¿Cómo hacemos hoy la didáctica? ¿Cómo hacemos hoy la pedagogía? ¿Cómo hacemos hoy la catequesis? ¿Cómo hacemos...? Porque esta sociedad está cambiada. La familia. ¿Podemos seguir hablando de papá, mamá, hermanito, hermanita, abuelito, abuelita? ¿Ese es el único modelo de familia? Entonces, si hay tantos núcleos familiares, ¿no tenemos que cambiar el discurso? Para que llegue el discurso. Es que si no, tú que eres periodista, no hay sintonía entre el receptor y el emisor. No hay frecuencia y no llega el mensaje. Entonces, no es que no me gusta cómo ha cambiado. Ya, es que no te preguntas si te gusta, es que ha cambiado. Y tú tienes que plantearte cómo hago llegar el mensaje, de qué manera tengo que hablar, ¿no? Que soy todo el tema de los medios de comunicación, claro, y de tantas cosas. Porque los cambios están siendo muy rápidos, muy bruscos y nos encuentran impreparados. No te digo la pandemia que nos ha venido como un tsunami que nos ha llevado por delante, ¿no? Bueno, pero a ese tenor los cambios están siendo fuertísimos, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, que Entonces, a todo nivel, que yo hablo como educadora, desde la escuela, desde cualquier ámbito, desde el tema de los medios, la comunicación, o sea, desde cualquier ámbito no podemos seguir con un discurso, a un público que ha cambiado sus esquemas, sus modelos, todo, ha cambiado todo, ¿no? Uno se plantea esta iglesia con necesidades de responder a las preguntas del mundo de hoy. Claro. Pero por otro lado, uno asiste dentro de la iglesia a órdenes religiosas ultratradicionalistas, cerradas y demás, que son las que tal vez tienen mayor cantidad de vocaciones, por ejemplo. Si por éxito se mide el número. Pero supongamos. Entonces, ¿qué lecturas haces, María Luisa, de esta realidad? Órdenes cerradas, rígidas, mayores vocaciones. Justamente habló Francisco en estas horas de la rigidez, ¿no? ¿Qué lectura haces de esto? Órdenes cerradas y rigidez, mayores vocaciones, y la iglesia más libre e inclusiva con una menor
cantidad de vocaciones a la vida consagrada o sacerdotal. Bueno, no tengo respuesta, no deja de cuestionarme, no deja de cuestionarme. Pero sí que cuando acompaño gente tan diversa como acompaño, el tema de la rigidez, dice Francisco, lo dijo varias veces en el aula, el tema de la rigidez esconde algo, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Sí que todas esas actitudes de grupos o de congregaciones tienen un elemento muy importante que es la seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad que me da, que yo desde que me levanto hasta que me acuesto sé lo que tengo que hacer, todas al tiempo, a la misma hora, al mismo horario, nos vestimos igual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay gente y grupos que hoy quieren eso y lo encuentran ahí, lo encuentran ahí. Yo me asombro porque encuentro congregaciones que han nacido hace poco tiempo y viven una vida religiosa que yo no he vivido nunca en mi congregación. Y he dicho que ya llevo 50 y tantos años, ¿no? Entonces, ahora mismo está despertando, puede ser a lo mejor como una contestación, entre comillas, a un mundo cambiante que te da mucha incertidumbre, que no tienes certezas, que no te resuelven, que tienes que buscar, que, bueno, entonces en el ámbito religioso, en el ámbito moral, en el ámbito de conciencia, que alguien me resuelva. Así dicho vulgarmente, no se dice, pero bueno, ¿sabes? Entonces eso me da tranquilidad, me hace sentirme bien. Bueno, entonces yo estoy así con el interrogante abierto, ¿no? Porque cuando, hablando ya en acompañamiento, que el acompañamiento, claro, es confidencial, es como de confesión, ¿verdad? Entonces tú planteas en fondo y si ahondas un poquito, la persona no decide, la persona se deja llevar, este es el cauce, ¿no? Donde todas vamos, etcétera, ¿no? Pero no tengo respuesta, Víctor, y me da mucho respeto porque me quiero poner en su lugar para entender y no me es fácil, sinceramente no me es fácil porque mi congregación es de otra manera, yo en ese estilo no hubiera durado ni 2 meses seguro, ¿no? Pero eso está. La diversidad, cuando uno habla de diversidad, hay espacios donde todavía se relaciona lo diverso con lo vicioso, lo Claro, diverso con lo no aceptado. ¿Qué negativo. tiene que hacer lo negativo? Con el disvalor. Claro, Un gay es un abusador, por tanto no claro, puede ir al seminario, claro, pero al claro, gay le pide celibato la iglesia más tradicional claro, y el responsum de los últimos meses, claro, de los últimos meses respecto del tema gay, lo dijo sí. así, sin embargo, como dice Allison, dice James, no, en el lugar de los célibes no le dan espacio a los gays. Mm, Entonces, mm. ¿cómo se cambia eso? ¿Existe o va a ser de por vida una cuestión vedada al movimiento LGTBI o a las personas con esas tendencias? Yo creo que esos cambios son por parte de todos, de verdad, insisto, no solo la jerarquía, sino en todos los ámbitos donde nos movemos, hacemos discriminaciones, hacemos marginaciones. Con eso no digo que la jerarquía no tenga que hacerse cargo de muchas cosas, que se lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero insisto, porque lo vivo y lo veo y lo escucho, ¿no? Pero no solo eso, insisto, hay muchas discriminaciones de verdad con los extranjeros, con los inmigrantes. En mi familia no entra nadie que no sea europea. Yo lo escucho esto, ¿eh? En mi familia no sé qué, o sea, ¿no? Y si alguien de mis sobrinos se va a casar con, bueno, ¿no? Entonces digo, por una parte creo que hemos avanzado, no se puede negar, como sociedad, en valores y en apertura, y por otra parte, tenemos muchos resabios, ¿no? De exclusiones, de marginaciones, de esto de fobias, ¿no? Que tenemos unas categorías muy, muy cuadradas y de aquí no sale y esto no sale y esto no entra. Hablando en cristiano, vamos al Evangelio, porque lo de Jesús no es así. Lo de Jesús, a mí me gusta hacer recorrido a veces, o de mujeres, o de varones, o de quien sea. Todas las personas que acuden a Jesús, todas están destruidas, ¿no? Y acuden porque están necesitadas. Y todas vuelven recuperadas, todas. No hay ninguna. Y nosotros, si la persona está mal, le ponemos peor.
ahora tienes esta carga, y ahora tienes esto, y ahora tienes lo otro. Sí, pero bueno, que poco nos parecemos a lo de Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el espejo donde mirarnos, ¿no? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hago yo con esta persona? Porque tiene esto, ya le juzgo de esta manera. Y además le inhabilitamos, ya la persona ya no existe. Punto, destruido todo. Pero ¿cómo es posible, no? Y todos tenemos que ser perdonados y perdonadores, ¿no? Sí, claro, claramente. Recién Claro. decías en un párrafo más arriba que había una gran diferencia entre el primer sínodo del que participaste y el segundo, Mm, que en uno eran obispos europeos y en el otro obispos latinoamericanos. mm, ¿Cuál es la diferencia más notoria entre la Iglesia europea mm. y la Iglesia latinoamericana según tu visión? Bueno, es que yo como he vivido en los dos lugares, Justamente. Europa es un continente avejentado, ¿no? No tenemos niños, ¿no? Tiene la larga historia, tiene muchos valores, pero tiene un peso de tradición muy fuerte, ¿no? Mientras que Latinoamérica es un continente joven. Entonces, la vejez o la juventud tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Yo cuando fui a Buenos Aires, unas constataciones así muy banales, ¿no? Pero decía, aquí todo es nuevo, aquí no hay edificios antiguos. Y en mi tierra todos los edificios son antiguos, ¿no? Entonces, la fisonomía de la ciudad a mí me daba en las ciudades de América, que es otro mundo, otro continente, ¿no? Por ejemplo, todos los símbolos patrios que ustedes tienen, que en España apenas en alguna bandera se ve, ¿no? Pues claro, son historias más cortas, o sea, todo eso marca mucho. Y después, en Europa somos muy en general muy de cabeza y muy de doctrina y muy academicistas, que está muy bien, yo no voy en contra de eso, pero en América Latina yo encontré más frescura de formas, de ritos, de modos, hay de todo, porque ahora estoy muy en contacto con gente joven de América Latina, hay de todo, pero en general, ¿no? Y entonces el lenguaje, sí, el modo de construcción, de expresión, modos afectivos, etcétera. Yo antes de ir a Argentina leía mucha literatura hispanoamericana, pues siempre me gustó, ¿no? Y la Biblia latinoamericana, todo me hacía una distinción enorme, ¿no? Entre lo europeo y lo latinoamericano. Y no solo los obispos latinoamericanos, sino que eran de las zonas amazónicas. Y entonces allí la pastoral, la catequesis, la lucha por la supervivencia, por el agua, es tan acuciante, ¿no? Y el documento venía muy preparado de las bases, que evidentemente fue distinto todo, fue distinto, porque estar en el aula y escuchar a los aborígenes, eso no tenía comparación con ningún libro ni con ninguna historia que te contara, ¿no? Porque ellos hablaban con mucha autoridad, con una denuncia profética profunda, pero siempre decíamos ni un atisbo de violencia, ni un atisbo de agresividad, ni de amargura, ni de resentimiento, ¿no? Lo cual les daba más autoridad y más peso a sus palabras, ¿no? Entonces, eso fue una marca indeleble, ¿no? De ese sínodo. Y creo que está siguiendo porque, como sabes, no hay asamblea episcopal, ahora es asamblea eclesial. No es un cambio de palabra nada más, ¿verdad? Eso es ¿Cuál un es el fruto aporte del sínodo. de, ¿Mm? ¿Cuál es el aporte de Francisco a la Iglesia de este tiempo? Bueno, pues yo creo que iba a decir la frescura que tiene en sus palabras, en sus gestos, es más de gestos que de palabras. Si tú lo ves en el sínodo, bueno, es que es una gozada porque, digo, desestructura, desarma. No tienes más que ver a su alrededor. Yo observaba mucho cuando entraba, cuando salía. Descoloca a todos los guardias, descoloca a todos porque aparece, desaparece. De pronto aparece el ascensor y viene Francisco con 30 personas que nos hemos encontrado con él en el ascensor. Entonces el guardia no sabe cómo saludar, a quién saludar, porque está siempre metido entre la gente, ¿no? Bueno, eso es un estilo. Y luego, si tú le sigues en las encíclicas y en las homilías, la homilía de ayer, del domingo de Pentecostés, para mí toca una teología que entendemos todos, porque toca la vida, toca la vida. Entonces, una teología pastoral que sirve, tú dices, lo entiendo, me lo aplico, ¿no? Porque es aplicable, porque su lenguaje y su contenido y su modo de transmisión es aplicable, efectivamente.
Y luego parece que no dice nada y dice cosas fuertísimas, ¿no?